La paz contigo, buenos días. Estamos transmitiendo nuestra cuarta temporada del programa El Pastor Compasivo en la sesión número 5. Esta sesión la hemos titulado Cuidado, es una enfermedad, es epilepsia. En esta cuarta temporada que hemos seguido desde la sesión número 1, hoy ya estamos en la quinta, toda la temporada se titula Cuidarte sin descuidarme y estamos caminando juntos para que estas experiencias de la vida cotidiana que nos demandan ser cuidadores de personas que están necesitando de nuestro apoyo por diversas causas, nos permita brindar este servicio amoroso y generoso con esta persona que nos necesita y a la vez encontrar elementos que nos ayuden para que nosotros podamos cuidar de nuestra vida, de nuestra salud, de nuestra vida espiritual, de toda nuestra persona, de tal forma que si nuestra persona está bien, si estamos bien, podremos ofrecer, por supuesto, un cuidado óptimo y un cuidado humanizado a esta persona que nos necesita. Les hemos informado que lamentablemente no pudimos hacer una transmisión en vivo de nuestro programa El Pastor Compasivo por consecuencias de las lluvias de ayer. Una parte del convento está sin luz y por lo tanto no puede hacerse una transmisión vía internet en vivo. Por lo tanto, pues estamos saludándoles, estamos realizando el programa para que llegue a ustedes y por supuesto durante la semana lo puedan conocer, puedan adentrarse a este contenido que también es importante y que sigamos sumándonos todos a esta misión hermosa de ser cuidadores, de prodigar cercanía, de prodigar aquello que nosotros podemos darle a estas personas que en diversas circunstancias nos están necesitando. Hace poco estuvimos reflexionando, por ejemplo, hace dos sesiones hablábamos de cómo son esas necesidades concretas que los ancianos o los adultos mayores tienen y que quienes les cuidan deberán considerar para hacerles una mejor calidad de vida. La sesión pasada hablábamos de la importancia y el valioso cuidado que tienen los abuelos hacia sus nietos y aquellos requerimientos que se necesitan, puesto que, por supuesto, son generaciones distantes y aunque hay mucho amor entre ellos, finalmente sí se necesitan ciertos aspectos importantes en la vida del abuelo para que pueda hacerse cargo del cuidado de los nietos, sobre todo cuando hablábamos de que sí es un cuidador primario. Y hoy vamos a entrar a un bloque y quiero hacer una introducción sobre eso, porque en las siguientes sesiones, todavía no tengo claro si serán 2 o 3 sesiones que dedicaremos a esto, hablaremos de un grupo de enfermedades que les conocemos en esta área de psicología como enfermedades neuropsicológicas y otras de ellas son o están dentro del grupo de lo que conocemos como enfermedades neurodegenerativas. ¿Por qué le interesa a la psicología estas enfermedades? No son las únicas, por supuesto a la psicología le interesa todo aquello donde está presente la experiencia psicosomática porque la parte psíquica es esencial en la funcionalidad o en las pautas para que una persona pueda encontrar caminos de salud. Le interesa muchísimo a la psicología, las enfermedades neuropsicológicas, porque tienen un impacto muy fuerte en la vida de la persona que las padece y por la necesidad inevitable, o sea, esto no es si quiero o no quiero, sino que las personas que padecen una enfermedad neuropsicológica por supuesto, van a requerir un cuidador casi permanente, dependiendo el avance de la enfermedad o el tipo de enfermedad que estén enfrentando. En este grupo de enfermedades neuropsicológicas, pues conocemos, estaré hablando de la enfermedad de la epilepsia, que es el tema que hoy quiero compartir con ustedes. Estaremos hablando del Parkinson, que también es una enfermedad que está tocando a la puerta de muchas familias, la enfermedad del Alzheimer y por ahí, si me animo, hablaremos de esclerosis múltiple y de Huntington, que son las otras enfermedades en este grupo de las neurodegenerativas o neuropsicológicas. Miren, hay muchos mitos en torno a estas enfermedades neuropsicológicas y de pronto el hecho de no tener los conocimientos propios de la enfermedad
el hecho también de que cuando uno asiste a una consulta médica y finalmente recibe el diagnóstico, de pronto por el diagnóstico que uno recibe, no le quedan claro a uno las situaciones concretas, el desarrollo de la enfermedad y el pronóstico para saber cómo la persona que lo padece va a ir evolucionando en esta enfermedad, que lamentablemente por eso se llaman neurodegenerativas, porque va en un proceso crónico y degenerando la funcionalidad de la persona y por lo tanto su desempeño en la vida cotidiana le va a requerir casi como una exigencia que tenga un cuidador, va a necesitar de alguien que se haga cargo de la persona. Las enfermedades neuropsicológicas, aparte del deterioro físico que la persona podrá estar manifestando, tiene también una carga psíquica muy importante, porque una persona que se hace consciente de que padece una enfermedad neuropsicológica, por supuesto, sabe que muchas funcionalidades de lo que llamaríamos normalidad, quizá para ella ya no sea posible, quizá ella ya no pueda hacer ciertas cosas que una persona que no padece estas enfermedades sí puede hacer. Entonces eso genera frustración, dolor, genera crisis de por qué a mí, por qué yo no podré hacer una vida, entre comillas, normal, por qué no podré tener las oportunidades de vida del resto de las personas y por qué tengo que vivir con esta condición. Aparte, son enfermedades que en algún momento por la sintomatología podrían generar mucho rechazo de parte del entorno. Entonces, si no tenemos quienes estamos del lado de cuidar a una persona con una enfermedad neurodegenerativa, si no tenemos la información clara de qué es la enfermedad, cuáles son los síntomas, cuál es el desarrollo de la misma y cuál es el pronóstico, no podremos ayudar a nuestro pariente que la padece y menos podríamos ayudarle a que en lo que sí puede se pueda integrar a la sociedad, a la vida cotidiana, dentro de lo que sí le es posible. Entonces, como se mueven demasiados temores, demasiados estigmas de ahí está enfermo, como si fueran enfermedades contagiosas, no es contagiosa, pero a veces sí son impactantes porque les supone un cambio muy fuerte en su funcionalidad cotidiana. Entonces, socialmente, muchas veces hacemos una especie de rechazo a estas personas que padecen alguno de estos tipos de enfermedades. Hoy nos enfocaremos un poco a la epilepsia, porque aun cuando es una enfermedad no nueva, o sea, estamos más acostumbrados o hemos conocido más casos de epilepsia a lo largo de la historia, de nuestra propia historia, que casos, por ejemplo, de estas otras enfermedades neurodegenerativas que son no menos presentes, porque ahorita ya tenemos estadísticas altas de cuántas personas están enfermando de Alzheimer, de Parkinson o de Huntington o esclerosis múltiple. Y déjenme decirles que antes era muy relacionado estas enfermedades a edades avanzadas del desarrollo cronológico, o sea, decíamos que eran enfermedades de la ancianidad, actualmente no, y primero se empezó a llamar, por ejemplo, un Parkinson prematuro, porque empezaba a los 30, un Alzheimer prematuro, porque comenzaba a los 25, que ya hay casos. Ahora ya no se habla de prematuro porque no son enfermedades específicas de la ancianidad, son enfermedades que le están siendo propias al ser humano, que tienen que ver totalmente con la funcionalidad cerebral y por lo tanto no son propias de la edad adulta, sino son parte de la condición humana y cada persona tendrá se habla de que son enfermedades multicausales porque no son todas productos de una causa específica, sino hay muchos factores que se suman para que una persona desarrolle una enfermedad neuropsicológica. Hoy hablamos de epilepsia justamente porque quise que fuera la primera, porque en muchos casos, muchas familias viven la epilepsia en silencio, una enfermedad como esto que en alguna de las temporadas mencionaba. Hay enfermedades que se convierten en una experiencia de un huésped incómodo en la vida familiar.
cuando una enfermedad neuropsicológica como la epilepsia se instala en la cotidianidad de nuestra familia, le modifica totalmente la vida cotidiana porque requiere esta persona un cuidador y a veces, lamentablemente, una sola persona se dedica, casi le dedica su vida al cuidado de una persona con una condición de epilepsia. Así que sin más vamos a empezar a hablar de este tema, de lo más doloroso para quien lo padece, de lo más interesante para que podamos todos los que quizá no tenemos a alguien cercano en nuestra vida que tenga una condición epiléptica, pero no falta que en un transporte público, en un día que estás de compras, en un día coincides con alguien que tiene epilepsia y cuando uno ve si es una epilepsia que la conocemos como el gran mal, si es una epilepsia de ese tipo, es una epilepsia que se manifiesta con una convulsión física. Cuando nosotros vemos las convulsiones físicas, no falta el asombro, no falta el casi me hago a un lado para no involucrarme o se nos despiertan algunos temores por la mala información que tenemos de este padecimiento. Entonces nos puede servir, no necesariamente porque tengas o no un pariente epiléptico a tu cargo, sino que te puede servir la información o el contenido de este día del Pastor Compasivo porque somos hermanos, vivimos en una misma experiencia, vivimos en el mismo mundo y en algún momento nos encontramos con personas epilépticas. Y por supuesto, quiero aprovechar para desafiarnos como iglesia, como bautizados, como hermanos. Y la pregunta será, ¿cómo vamos a evangelizar a una persona en una condición epiléptica? ¿Cómo voy a evangelizar a una familia que tiene un miembro de esta familia que tiene una condición epiléptica y por lo tanto uno de ellos se queda en casa para cuidarle? Entonces ellos no pueden ir al templo, ir a la capilla, a las actividades que les ofrecemos porque la condición del enfermo no lo permite y el cuidador no puede. De pronto no volteamos a mirar a este sector de la iglesia, a este sector de los hijos de Dios que también están necesitando recibir de nosotros una palabra del amor de Dios, de su evangelio, de la vida, de la salvación. Entonces, creo que nos desafía a todos, principalmente a todo agente de pastoral, pensemos que no nos podemos limitar a vivir una experiencia de pastoral social que lleva una despensa o que te facilita comprar un medicamento o que te provee de una consulta médica con el médico general que llega al dispensario. No solo es prodigar cosas, sino cómo les vamos a acercar el amor de Dios, cómo les vamos a acercar la esperanza de la salvación si no conocemos, si no nos acercamos y si no vemos que también ellos están necesitados. Entonces, creo que nos lanza un desafío a todos de qué hacer ante estas situaciones dolorosas que muchas familias viven cuando descubren que se hospeda en casa el huésped incómodo de la epilepsia en uno de los integrantes de la familia. Bueno, quiero aprovechar para recordarles, porque creo que entré de lleno al tema con eso de que estoy consciente de que no estamos haciendo una transmisión en vivo, sino que después nos van a ver, pero quiero recordarles que seguimos pidiendo de ustedes nos ayuden a difundir nuestro programa, El Pastor Compasivo y esta plataforma de YouTube. Aún no completamos los 1000 suscritos en la plataforma, por lo tanto, YouTube empieza a hacernos algunas restricciones. Creo que pudieron algunos ser testigos de que el programa de la semana pasada fue puesto de modo privado durante algunas horas. No fue nuestro, fue una situación de la plataforma. Entonces, por eso les pedimos, que podamos seguirle dando me gusta, que podamos seguirlo difundiendo lo más posible, de tal forma que más y más y más personas puedan suscribirse y con eso nos ayudan a que la plataforma nos permita tener el programa arriba, que lo puedan ustedes ver cuando ustedes puedan y cuando ustedes gusten y por supuesto que lleguemos a más y más audiencia lo más pronto posible. Así que denle me gusta,
suscríbanse. Si no saben suscribirse por ahí, también en el mismo canal de Discípulas de Jesús Buen Pastor está un video tutorial donde ustedes podrán saber cómo suscribirse a nuestra plataforma, a nuestro canal, perdón, y podrán seguirnos ayudando a que esto tenga más formalidad en la línea de las facilidades que la plataforma nos puede dar. Bueno, volviendo a nuestro tema en esta sesión número 5, cuidado, ¿es una enfermedad? ¿Es epilepsia? Quiero comenzar justamente con eso. La epilepsia es una enfermedad que atañe a la funcionalidad cerebral. Miren, nosotros en nuestro cerebro, nuestro cerebro funciona de tal forma que tenemos células muy concretas que son propias del cerebro que se llaman neuronas. Estas neuronas, para hacerlo un poco más plástico, la forma en que funciona el cerebro es una comunicación que hay entre una neurona y otra. Esa comunicación de una neurona y otra, que son miles de neuronas, se llama sinapsis. O sea, digamos que la forma en que una neurona y otra platican se llama sinapsis. ¿Cómo platican? Platican a través de dos formas, del envío de sustancias químicas, porque nuestro cerebro funciona a través de sustancias químicas, por lo tanto, de pronto ante algunas enfermedades, por ejemplo, por decir una depresión, una ansiedad, nos dan medicamentos que ayudan a esas sustancias químicas, porque es lo que requiere nuestro cerebro. Entonces, estas neuronas platican a través de estas sustancias químicas, pero también platican a través de impulsos. El impulso de una neurona que llega a la otra es como un impulso eléctrico. Y esos impulsos eléctricos, cuando esos impulsos se desordenan y hay más impulsos de los que debieran, entonces puede prenderse lo que se llama foco epiléptico. O sea, se llama foco incluso para ayudarnos a entender que es una falla eléctrica que se está dando en la comunicación entre una neurona y otra. Y esa falla eléctrica es la que está ocasionando que se desarrolle la epilepsia. Miren, una persona a lo largo de su vida puede tener alguna convulsión, lo que conocemos como una convulsión o un ataque epiléptico, que no necesariamente por tener una convulsión o un ataque epiléptico significa que la persona tenga la enfermedad de la epilepsia. El ataque convulsivo o el ataque epiléptico podría darse en ocasiones es porque hay una fiebre extrema, entonces el cuerpo convulsiona. Puede ser por una baja extrema de azúcar, el cuerpo convulsiona. O ciertas sustancias podrían ayudar a hacernos, o imagínense, por ejemplo, una persona que empieza a tener un tumor cerebral, de pronto tiene una convulsión, no siempre será por epilepsia la convulsión, sino podrá venir por otras enfermedades. Esa epilepsia, cuando se diagnostica a través de un electroencefalograma u otro estudio que se puede hacer, que esta conducción eléctrica está teniendo mucha excitabilidad, o sea que hay mucha descarga eléctrica, entonces no responde a otra enfermedad, sino necesariamente es a la conducción eléctrica cerebral. Cuando es así, entonces estamos hablando de que la persona tiene epilepsia. Para aclarar una cosa. Segunda cosa que quiero, entonces no toda convulsión significa que una persona es epiléptica. Hay convulsiones que responden a otros padecimientos. Cuando uno ya identifica que la persona tiene epilepsia, ahora tenemos que saber qué tipo de epilepsia es. Miren, creo que es algo, y justamente es algo que quiero decirle a las personas que tienen a un pariente, a un hijo, a un esposo, a una esposa, a un papá con epilepsia. Si a ti te toca cuidarle, tú tendrás que tener la información de primera mano de qué estás enfrentando. Porque la epilepsia, hay muchos tipos de epilepsia, hay epilepsia parcial, hay epilepsia generalizada, dependiendo de dónde esté el foco epiléptico. Por supuesto que cada persona epiléptica tiene
su foco concreto, dónde está despertándose la descarga. Por lo tanto, su reacción y su funcionalidad dista mucho de otro paciente que tenga epilepsia. Entonces, tú, aparte de conocer las generalidades de la epilepsia, tendrás que volverte experto o experta en la epilepsia de tu pariente. O sea, no es la epilepsia en general, sino la epilepsia que esta persona padece. O sea que, uno, ¿desde cuándo empezó la epilepsia? Algunos empezaron desde la infancia, desde bebés. Entonces, si empezó desde bebé, con la infancia, si acompañó la epilepsia a la infancia, por supuesto ya no estás enfrentando solamente la epilepsia, estás enfrentando todas las situaciones que ha afectado a su desarrollo, a su aprendizaje, todo lo que ha deteriorado en su desarrollo la epilepsia y que ahora está teniendo otro tipo de repercusiones. Entonces, ¿cuándo empezó la epilepsia? ¿Cuál es el tratamiento? Hemos identificado dónde está el foco, si es una epilepsia parcial, si es una epilepsia generalizada, qué medicamento le funciona a mi pariente. No se trata, miren, a veces es tan difícil porque, por supuesto, estamos hablando de tratamientos neurológicos. Y entonces imagínense que yo tengo una hijita epiléptica y mi neurólogo le da una medicina que le funciona y resulta que tengo una conocida y que al platicar me dice que tiene un hijito epiléptico y le digo que la medicina de mi hijita se llama tal y se la sugiero y la persona no tiene para ir a un neurólogo, pero sí compra la medicina y resulta que a mi hijita sí le hace bien y a su hijito no le hace bien la medicina. ¿Por qué no le hace bien? Porque el foco no está en el mismo lugar, porque no es el mismo tipo de epilepsia, porque el nivel de daño neuronal o la forma en que estas corrientes eléctricas cerebrales se están manifestando no es lo mismo. Entonces, no es como tomarse un paracetamol para el dolor de cabeza generalizado. Cada persona que desarrolla la epilepsia necesita encontrar su médico la dosis de medicamento que requiere y, por supuesto, no va a aplicar lo mismo para todos porque el foco está en un lugar específico y de acuerdo al lugar donde está será el tipo de epilepsia que estamos enfrentando. Entonces, tú tendrás que saber desde cuándo empezó la epilepsia, cuál es la afectación que lleva ya en el desarrollo de la persona, porque si fue de bebé, su desarrollo ordinario, normal, en su desarrollo humano, ha sufrido afectaciones, por supuesto. Tendrás que saber si el medicamento le funciona y desde cuándo ya no hay crisis convulsivas, si es que las tenía. Y, por supuesto, cuáles son los pronósticos hacia adelante en tu paciente enfermo. Son cosas elementales que uno tiene que saber. Me voy a enfocar ahora a platicarles de manera general cómo se da la epilepsia y cuáles serían los tipos más conocidos de epilepsia, porque repito, aun cuando nosotros relacionamos el ataque convulsivo como epilepsia, no todo ataque es epilepsia y no todas las epilepsias tienen ataques convulsivos. Hay personas que tienen epilepsia y no convulsionan. No vemos esta situación de la crisis que hacen cuando las ondas eléctricas del cerebro están haciendo como, voy a utilizar este término, como cortocircuito, ¿no? No toda epilepsia tiene ataques convulsivos, pero podrá ser una epilepsia generalizada, o sea, que esté afectando a todo el cerebro y no hacer convulsión. Pero eso no significa que la persona no esté mal y no nos esté necesitando. De pronto creemos que epilepsia solo es la convulsión y por como es aparatoso, como es impactante a la vista, pues obviamente sentimos que solo ellos son los epilépticos. Hay muchas personas epilépticas que quizá ni siquiera lo saben, porque no hay una convulsión, hay otro tipo de expresiones en una epilepsia. Bueno, aclaro también que, por supuesto, no soy neuróloga, ¿no? O sea, estoy abordando el tema desde la psicología y, por supuesto, con la intención de ayudarnos un poco a entender la necesidad de una persona epiléptica y, por supuesto, el desgaste que le supone a un cuidador acompañar en sus necesidades a un epiléptico. Antes,
bueno, espero que ya no se dé ahora con tanta fuerza, pero antes había una concepción o una relación de epilepsia como si la persona estuviera poseída, ¿no? Como si fuera un endemoniado por aquellas figuras bíblicas que me recuerdo ahora el texto donde dice que era un joven que se tiraba, que echaba espumas por la boca, se movía sin control, etcétera. De pronto cuando vemos, porque es muy impactante ver una crisis convulsiva, cuando vemos una crisis convulsiva nos genera espanto y habían estas concepciones de está endemoniado y había que echarle agua bendita o había que traer a alguien que le exorcizara para que sanara. La epilepsia no es una posesión diabólica, la epilepsia es una enfermedad neurodegenerativa, neuropsicológica y que tiene que ver con la conducción eléctrica del cerebro. Eso creo que queda bastante claro. La epilepsia entonces está causándonos una disfunción crónica en el cerebro, de tal forma que conforme van los años, cada vez que la persona sufre una crisis, tiene un deterioro neuronal considerable. Entonces, imagínense, hay personas que convulsionan una vez a la semana, hay personas que convulsionan un día completo, que termina una convulsión y viene la segunda y la tercera y son N convulsiones en un mismo día. Hay personas que en el lapso de un mes, hay 3 días completos de convulsiones, o sea, 3 días, día y noche, convulsiones, porque el cerebro no alcanza a regular su conducción eléctrica, entonces muchas personas a veces no pueden ni comer porque apenas se están recuperando de la crisis, estoy hablando de una crisis convulsiva, apenas están saliendo de una crisis convulsiva y viene la segunda, apenas están saliendo de la segunda y viene la tercera y podrán pasarse así 3 días. Repito, dependerá mucho del tipo de epilepsia, dependerá mucho del daño, si es un daño parcial al cerebro, es un daño general, y dependerá mucho del tratamiento que la persona esté llevando. Las convulsiones, ¿qué es una convulsión? Les voy a platicar qué es una convulsión para que miremos todo lo que afecta a la persona que está viviendo una crisis convulsiva en uno de los muchos tipos de epilepsia. Lo primero que se da en una convulsión es lo que conocemos como un ataque tónico-clónico. Nos referimos a un ataque tónico-clónico cuando hay un movimiento involuntario del cuerpo, o sea, todo el cuerpo entra en una sacudida impresionante y en esa sacudida hay una experiencia muy fuerte, se llama tónico-clónico porque se combinan 2 cosas, se combina el tono muscular, tiene que ver con la dureza o lo flácido que pueda estar nuestro músculo, ese es el tono muscular, y lo clónico es el movimiento involuntario. Si hablamos de que es un ataque tónico-clónico, y les invito a que ojalá puedan hacer el ejercicio conmigo para que nos demos una idea de cómo vive el cuerpo de un epiléptico en el momento en que vive una crisis convulsiva. Es un ataque tónico-clónico porque el tono del cuerpo se hace rígido. O sea, imagínense que nosotros apliquen, ojalá lo puedan hacer conmigo, apliquen fuerza a su brazo, estiren su brazo y endurezcan su brazo, aplíquenle fuerza, háganlo rígido. Este tono rígido, así se vive todo el cuerpo del epiléptico. Y aparte, así de rígido, sacúdanlo, sacudan el brazo, sacudan su brazo rígido y ahora suelten. Si esa sensación de dureza y sacudida en todo el cuerpo genera que la persona termina un ataque con un agotamiento físico impresionante, porque si movernos una sacudida sin resistencia, a veces dice uno, ay, ¿por qué me mueves? Pero que todo nuestro cuerpo se mueva, se sacuda con la rigidez muscular que implica la parte del tono rígido y el movimiento involuntario, por supuesto, genera un desgaste físico muy fuerte. Entonces, uno de los síntomas en una convulsión, estoy hablando de una epilepsia generalizada, por supuesto, es este ataque tónico-clónico. Todo el cuerpo se endurece y se sacude. Por supuesto,
la pérdida del equilibrio y de la conciencia es inminente. La persona, generalmente para quienes sufren una convulsión, otra de las cosas que no ayuda en nada es la caída. Como se pierde el equilibrio y se pierde la conciencia, la persona no sabe dónde va a caer, no puede prever si al caer se va a golpear la cabeza, si va a caer en cemento, si va a caer sobre su cama, si va a caer en un pastito. Al momento en que llega la crisis convulsiva, por supuesto, es como si a la persona la desconectáramos de la conciencia y del control de su equilibrio y la persona tiene una caída. Hay una lesión por la caída, golpes por la caída y aparte, los golpes que sufre el cuerpo por la sacudida y la rigidez muscular que vive. Por supuesto, hay otras formas, son lo que conocemos como cambios sutiles en el pensamiento, cambio de humor, cambios del comportamiento y por supuesto habrán otros tipos de manifestaciones. Ahora mismo todavía me faltan algunos síntomas de la convulsión que ahora mismo se los voy a platicar. Miren, previo a la epilepsia siempre hay algo que llamamos aura. El aura epiléptica es un cambio psicológico que la persona que vive una experiencia de epilepsia, una enfermedad de epilepsia, podrá distinguir y nos ayuda el aura para dos cosas, aunque tiene un peligro. El aura nos va a ayudar para identificar, o sea, cuando uno va a la consulta médica y yo llevo a mi pariente enfermo a la consulta, y si mi pariente ha identificado su aura, el aura nos va a ayudar a identificar o aproximarnos a en qué área del cerebro se está prendiendo el foco epiléptico. Porque el aura puede ser un pensamiento concreto. Siempre que va a convulsionar o siempre que va a vivir una crisis epiléptica llega un pensamiento concreto y generalmente es el mismo pensamiento. Es como si previo a la convulsión pienso esto y siempre que voy a convulsionar me pasa eso. Ese es el aura epiléptica de pensamiento. Podrá ser una aura epiléptica de una sensación como de familiaridad, como, como que esto ya lo había vivido, como esto que llaman déjà vu. Esa sensación de familiaridad también es previa al ataque o a la crisis. Pero si a mí me da sensación de familiaridad en mi epilepsia, siempre será sensación de familiaridad. O sea, no ahora es esa sensación, mañana es pensamiento, no. Por eso nos ayuda a distinguir un poco el foco, porque nos ayuda a ubicar, porque siempre la misma aura. Otra expresión de esta aura, es la alucinación. O sea, alguien antes tiene una alucinación olfativa porque percibe un olor concreto, siempre que le va a dar la epilepsia aparece ese aroma o ese olor, o tiene una alucinación visual, ve algo, tiene una alucinación donde siente que ve algo o escucha algo. Esa misma alucinación se repite cada vez que va a haber convulsión, entonces nos avisa dónde podría estar el aura porque está teniendo el foco, porque el aura está manifestándose de una manera muy concreta. O podría ser que esté la persona teniendo una tensión en el pecho, o sea, que como esa patita de elefante que le llaman, que les oprime el pecho. Por supuesto que eso también es parte del aura epiléptica. Entonces, a la persona le puede servir el aura para identificar dónde está el foco y también para saber que se avecina una crisis o una convulsión. Cuando a las personas se les ayuda a identificar muy bien su aura, entonces si viven el aura podrían en ese momento, aunque sean segundos, si es que lo puede hacer, inmediatamente deslizarse lo más cerca del piso posible para evitar por lo menos la caída. No podrá evitar la crisis convulsiva, pero sí podría evitar el golpe de la caída y hacerse alguna lesión aún mayor después de la caída. ¿En qué cosa no ayuda el aura a las personas que aún no han logrado hacer una reconciliación con su experiencia de enfermedad? Pues el aura les trae una situación de pánico. O sea, si yo identifico el aura epiléptica y sé que después de esa aura viene la crisis
y no quiero y me resisto y me da mucho miedo vivir la crisis, por supuesto, sentir el aura no ayudaría a la persona porque entonces estaría alerta de que viene la crisis y lo padecería mucho. Aquí la labor es muy importante de quien acompañe al paciente, de cómo le hemos ayudado a conocer la enfermedad, cómo le hemos ayudado a distinguir, a aceptar, a poder tener estos procesos de aceptación de una condición que está presente y que por supuesto le va a hacer muchos estragos en su vida cotidiana, le va a transformar la vida, por supuesto. Entonces, previo a la crisis, viene el aura, viene este aviso, esta manifestación psíquica de que algo va a pasar. Les decía entonces que hay muchos tipos de epilepsia, hay epilepsias que le conocemos como epilepsia parcial y la otra que se llama epilepsia generalizada. Una epilepsia parcial es aquella que está afectando solamente un área concreta del cerebro. Se ha localizado el foco en esa área y cuando llega la epilepsia, pues está haciendo ahí su descarga eléctrica, tiene una manifestación fisiológica, pero no es una crisis convulsiva como lo que conocemos como es el ataque convulsivo. Con estas personas no siempre es fácil diagnosticar una epilepsia. A veces uno mira algunos cambios, uno mismo está viviendo algunas situaciones y hay personas que me voy a atrever mucho a decir, yo creo que hay personas que mueren sin saber que tuvieron epilepsia o que creen que tienen algo raro pero no saben qué es, porque creemos la mayoría que epilepsia es sinónimo de convulsión. La convulsión es un síntoma de un tipo de epilepsia, pero repito, hay más tipos y de diferentes formas de manifestación. Entonces, estas epilepsias parciales están en una zona muy única del cerebro y los hay de dos tipos, parcial simple y parcial compleja. Las parciales simples se dan porque la persona tiene síntomas sensoriales o motores o ambos, o tienen ciertos hormigueos en alguna parte del cuerpo que no corresponde a una experiencia, por ejemplo, de una falla de la circulación, no corresponde ¿qué será? O sea, hay un hormigueo, pero no es porque estuve mal sentado o de repente me hormiguean las piernas, me hormiguean los brazos. Cuando el hormigueo es permanente, o sea, se presenta en ciertos momentos, y es recurrente, pues habría que ver por qué hay un hormigueo. Son situaciones sensoriales, o sea, yo siento cosas que no están dentro de la cotidianidad o no responden a algo lógico. Por supuesto, podríamos estar hablando de una epilepsia parcial simple. Existe la otra epilepsia parcial compleja que tiene que ver con una lesión. La compleja es una lesión en los lóbulos temporales y es un ataque psicomotor de conductas simples y convulsivas o automatismos. Por ejemplo, un automatismo podría ser alguien que durante un rato prolongado se abotona y se desabotona, se abotona y se desabotona, no como un tic nervioso, o sea, no es como el que está haciendo un tic nervioso. Hay que distinguir entre un tic nervioso y un automatismo epiléptico, o sea, alguien podría estar, se abotona y se desabotona, se abotona y se desabotona. En estas parciales hay un tipo donde, por ejemplo, la persona puede subirse a un camión pasajero y va a un lugar y compra cosas y de repente es como que yo como que no me acuerdo qué hice en un lapso del día, como en media hora me siento que me perdí. Perdemos la conciencia de lo que hicimos y sí hicimos cosas, o sea, pueda que yo me haya ido en el camión pasajero y de pronto me di cuenta que ya iba en un lugar que ordinariamente no voy y uno dice, bueno, ¿y a qué horas llegué aquí? Esas como desconexiones de la conciencia, desconexiones prolongadas, no estoy hablando de ningún tipo de despistez, o sea, no me di cuenta de algo. Aquí no me di cuenta de un tiempo más o menos de una media hora, de una hora de mi vida, y que de pronto me doy cuenta que sí hice cosas.
esas también son parte de las crisis epilépticas parciales, o sea que perdemos un poco la conciencia, seguimos funcionando, pero ahí esta pérdida de la conciencia, esta desconexión de quién soy y de qué estuve haciendo, responde a una crisis parcial. Y tenemos ahora la crisis generalizada. La epilepsia generalizada también las hay de dos tipos. Se llama generalizada porque el problema epiléptico no afecta a una área del cerebro, afecta a todo el cerebro, o sea, todo el cerebro, cuando vienen las descargas eléctricas, todo el cerebro sufre la descarga. Entonces, y aquí tenemos dos tipos de epilepsia. La epilepsia que le llamamos el petit mal o el pequeño mal, y el gran mal o ataque convulsivo, que es lo que generalmente conocemos. El ataque convulsivo es de lo que estábamos hablando hace un momento, que les estaba diciendo algunos síntomas, ¿no? Este ataque tónico-clónico que tiene que ver con la sacudida del cuerpo, cuando todo el cuerpo se pone rígido. Por supuesto, la persona se puede morder la lengua mientras está, morder la lengua, no tragarse la lengua. A veces tenemos ideas de que se va a tragar la lengua y las personas están muy asustadas porque podría dejar de respirar. Por supuesto que sufre de una especie de cianosis, deja de respirar. Algunos tienen incontinencia urinaria o incontinencia en general, entonces podrían, en la crisis epiléptica, pueden ensuciarse pueden defecar o pueden orinar, o sea, es parte también de la crisis porque no se controla el esfínteres, entonces se pierde la incontinencia. Por supuesto, se ponen morados y tienen fallas en la oxigenación porque está la crisis a todo. Ese es el gran mal. La persona convulsiona y la persona tiene movimientos involuntarios. ¿Qué hacer con el gran mal? Pues simplemente dejar que pase. No podemos hacer nada. Sería un error que cuando alguien está en movimientos convulsivos lo querramos sostener para que no se mueva, porque le hacemos más violencia. El ejercicio que hicimos hace un momento de un brazo rígido y sacudido, si ese brazo rígido que se está sacudiendo y no va a parar de sacudirse hasta que se detenga la crisis, nosotros intentamos detenerlo, le hacemos más violencia, porque no ayudamos, sino que o sea, el cuerpo no va a dejar de sacudirse, y si tú lo quieres contener con tu fuerza para que no se sacuda, le hacemos más daño a la persona. Tendremos que dejar que la crisis pase. ¿Qué es lo único que hay que cuidar? Lo que hay que cuidar es que mientras está la sacudida, la cabeza no continúe golpeándose, si ya se golpeó con la caída, que la cabeza no continúe golpeándose con su entorno, porque por supuesto se podría dañar, ¿no? Si se sigue golpeando. Entonces lo que hay que cuidar es eso, que no tenga nada en su entorno que esté golpeando la cabeza. Ese es el gran mal. Y el petit mal, el problema del petit mal es que también daña todo el cerebro, también su descarga está expresándose en el cerebro completo. El problema es el síntoma, que lo único que uno ve de una persona que tiene petit mal es que como que si pusiera los ojos en blanco y se queda perdido sin moverse, como un lapso de, no sé, unos minutos, unos 5 o 10 minutos, y en ese lapso no reacciona, no responde a que uno le hable, no tiene movimiento, no tiene nada. Esa desconexión, la persona no tiene una crisis convulsiva como síntoma, se llama crisis de ausencia, o sea, a esta persona literalmente la desconectas. Y entonces mientras la desconectas, sus ojos se ponen en blanco, no responde a ningún estímulo y por supuesto todo el cerebro se está comprometiendo en una descarga eléctrica generalizada. Será esencial que si tú tienes una persona en casa que tiene epilepsia, tú sepas si enfrentas una epilepsia parcial o si enfrentas una epilepsia generalizada. Si enfrentas una epilepsia generalizada, tendrás que saber si es una epilepsia del petit mal, de las crisis de ausencia, o si es una epilepsia del gran mal, donde hay ataques convulsivos. Y repito, cada persona, por supuesto, necesitará estar muy consciente
de cuál es la medicación que requiere, o sea, no es la misma medicación para todos los epilépticos y no es el mismo desarrollo. Miren, he tenido muy poca por supuesto, pero he conocido algunas experiencias en la línea de la epilepsia. Conocí hace algunos años un niño de 11 años que tenía una edad cronológica de 11 años, pero un desarrollo neuronal como de un niño de 7, o sea, la distancia en el desarrollo de toda la funcionalidad era ya considerable. Es un niño que convulsionó siendo bebé y convulsionó por fiebre. No se repitió nunca más una convulsión. El niño fue su única convulsión y fue relacionado con una temperatura, entre comillas, alta, porque el diagnóstico no fue tan específico, puesto que la temperatura de manera objetiva no era acorde para que él tuviera una convulsión. Sin embargo, a partir de ahí, la sobreprotección y el cuidado de parte de la madre hizo que el niño no viviera una vida normal de un niño que sale a la calle, que sale al patio, que juega, que a veces se moja, que suda, que corre, que le da el aire, porque el temor de la madre era, si tiene fiebre, si sale afuera y se moja, si sale afuera y le da el aire, se enferma. Si se enferma de gripa, le da fiebre, y si le da fiebre, convulsiona, y no quiero ver la crisis convulsiva. Entonces la madre dejó de permitirle estas experiencias al niño y el niño empezó a tener un retraso en su desarrollo. Este niño no tenía un diagnóstico de epilepsia, fue una convulsión que respondió a una alza de fiebre. Sin embargo, el hecho de no tenerlo en contacto con la realidad, con el ambiente, con todo el contexto externo, hizo que el niño fuera en el camino teniendo un retroceso en su desarrollo. Ahora imaginemos a un bebé que comienza con una epilepsia del gran mal, con ataques epilépticos convulsivos desde bebé. Si empieza desde bebé, y a veces he conocido alguna experiencia muy dolorosa de una madre cuya hija tenían que internarla, o sea, cuando empezaban las crisis convulsivas, llegaba un momento en que había que internarla para que médicamente se le ayudara a detener la crisis porque era demasiado. Entonces, este bebé, que ahora ya es un joven adulto, su desarrollo en el lenguaje, su desarrollo en la lógica, en el sentido común, su desarrollo en otras facultades cognitivas tiene un deterioro bastante significativo. ¿Por qué? Porque la crisis convulsiva, el daño en el cerebro por todas las descargas, pues ha sido de tal forma que no logró desarrollar todas sus habilidades y sus capacidades cognitivas como debiera. Conocí a alguien más que empezó su epilepsia a los 11 años, que ya había pasado toda la primera fase del desarrollo humano, toda la parte de la infancia, y eso permite que ya había lenguaje, ya había una sólida cognición, ya habían muchos elementos del desarrollo, pero cuando se despierta el foco a los 11 años, empieza lo que esta persona vive es una falla de integración social, porque aun cuando había pasado todo su tiempo de primaria, estaba iniciando los tiempos de secundaria, esta integración social con los iguales, el desarrollo adolescente, por supuesto, los cambios desde la parte del despertar hormonal, y como empezó ella, es una chica, esa epilepsia a los 11 años, pues obviamente fue muy difícil lograr ese paso de integración social con sus iguales en la adolescencia, y más bien fue retraída a casa, fue llevada a casa, suspendió algunos años sus estudios porque como cuando empezó la enfermedad aún no lograban identificar qué medicamento le ayudaba a ella como un anticonvulsivo para no tener estas experiencias tan fuertes. Mientras lograron regular esa parte del síntoma, pues obviamente perdió mucha interacción social, y cuando regresó y alguna vez le dio epilepsia en el salón de clases, pues empezó a tener rechazo de compañeras, o sea, nadie quería estar cerca de ella
porque en algún momento le iba a dar la epilepsia y asustaba, ¿no? O sea, sí causaba un poco de impacto el hecho de ver una crisis convulsiva a la que no estamos habituados. Entonces ella, aun cuando su desarrollo había sido muy avanzado porque tenía 11 años cuando empezó la crisis, el desarrollo social, la integración, hizo que ella se retrayera un poco más a la introversión, a la timidez, y empezó a tener conductas de mucha agresión, pues por toda la frustración vivida en ese tiempo, por ver a sus compañeritas llevar una vida cotidiana normal diferente a ella, porque ella siempre estaba cuidada de que pues no le fuera a dar la crisis, o cuando le daba, pues retraída muchos días en casa. Entonces empezó a tener mucho rechazo y también ella a no poder integrarse y a tener actitudes de mucha agresión, de mucho enojo. Y eso no le permitió pues seguir integrada a la vida social cotidiana y se quedó en casa, y la madre consagrada a cuidar a su hija en casa. Para decirles que la afectación de la epilepsia impacta mucho a la vida del entorno. Entonces, como estamos en esta temporada de cuidarte sin descuidarme, es bueno que, si me permiten sugerirles a quienes tienen a una persona con epilepsia, en primer lugar, que tú estés bien informada de la enfermedad concreta que la persona a la que cuidas tiene. En segundo lugar, que la persona que tiene la epilepsia también esté bien informada acerca de su padecimiento, de cómo está, de cuál es su diagnóstico y cuál es su pronóstico. ¿Esto por qué? Porque incluso tenemos que aprender a hacer rutinas de medicación en una epilepsia. Si una persona, después de unos buenos tratamientos o de una búsqueda de cómo neuronalmente le vamos a ayudar, se ha encontrado, su neurólogo, su médico le ha encontrado el medicamento que le ayuda para evitar la crisis convulsiva. Y hay personas que afortunadamente logran quitarles el síntoma de la crisis, y puede pasar 1 año, 2 años, 3, 5 años y no se ha repetido una crisis convulsiva. Cometemos el error a veces, o comete el error la persona con la enfermedad o quien le cuida, que bueno, ya no te da, ya para que tomas la medicina. Entonces, podríamos suspender la medicina solo porque vemos que el síntoma ya no se presenta, y perdemos la lógica de si ya no se presenta es justo porque tiene la medicina, es justo porque le estamos ayudando. Solamente si el médico prescribe, si el médico considera que el cerebro ya no va a hacer descarga, solamente si es el médico el que decide si vamos a quitarte la medicación o vamos a empezar a retirarte la medicación gradualmente, solamente así permitan que un tratamiento que ha funcionado se retire. De lo contrario, estaríamos arriesgando muchísimo a que el foco epiléptico vuelva a despertar, y un foco epiléptico que había cesado y vuelve a despertar a veces es más complejo que vuelva a controlarse. Entonces, por eso es importante que tú y el enfermo sepan qué pasa, sepan qué viene, qué puede pasar, que comprenda, de tal forma que no tengas que vivir peleando con el enfermo epiléptico toda la vida, porque tú le quieres cuidar y la persona quiere experimentar la vida. O sea, a veces, miren, en un enfermo epiléptico hay que considerar muchas cosas. Hay muchas cosas que no puede hacer. Por ejemplo, no puede conducir un vehículo. Imagínense si le da una crisis a media conducción. No podría bañarse solo en una alberca, pues si le da una crisis a media alberca y se corre el riesgo de ahogarse, de lastimarse. No podría treparse a un árbol. Si le da una crisis trepado en un árbol, la caída no sería a ras de piso, sería desde una altura más considerable, y por supuesto se puede lesionar más allá de la convulsión. Entonces, hay muchas cosas que el epiléptico no puede hacer por su propia seguridad, por su propia salud, y hay otras más que sí puede hacer, porque sí está en funcionalidad de algunas cosas. Si el que cuida y el enfermo están conscientes de ambas situaciones, entonces habría menos pleito entre ambos, habría menos disputas de no me dejas hacer esto y el cuidador
no viviría las angustias de, pero sí, pero esto no lo puedes hacer porque te pones en riesgo y pones en riesgo a alguien más. Si hay claridad del padecimiento, si hay claridad de lo que sí puede y que hay claridad de lo que no puede, discutiríamos menos. Y creo que el enfermo tiene que hacer sus propios procesos de reconciliación con su enfermedad, tiene que hacerse cargo de su enfermedad en la medida en que su cognición, su desarrollo neuronal se lo permite. Y quien le cuida también tendrá que hacer un ejercicio de esto sí lo puede hacer solo, entonces no voy a estar ahí encima de la persona solo porque tengo miedo, ¿no?, de que algo más pase. Si yo tengo claridad del padecimiento de mi enfermo y de cómo ha evolucionado la enfermedad, yo podré dar un paso atrás o dar un paso al lado para permitir que haga ciertas cosas que sí puede, que se desarrolle en áreas donde sí puede. Una cosa que les sugiero es eviten recluirse en casa y encerrarse. Hay muchos epilépticos encerrados, ellos y su cuidador. El mundo siguió, la misma familia, si es la madre la que se ha dedicado a cuidar al epiléptico, casi los demás hijos pues vean cómo le hacen, pero yo estoy consagrado a mi hijo o a mi hija enferma. No se recluyan en casa, no se encierren en casa. El enfermo epiléptico puede integrarse a ciertas actividades, por supuesto tendrá que analizarse esta actividad física, deportiva, la puede hacer adelante, esta actividad de estudio la puede hacer adelante, esta actividad laboral la puede hacer adelante. ¿Qué recomiendo? Que en ese lugar donde la persona se va a desarrollar, si está estudiando secundaria, si está estudiando primaria, si está en la preparatoria, si está trabajando, si está integrado a un grupo de iglesia, es importante que hablen del padecimiento. Es importante que digan, hola, soy Reina, bueno, es bueno que sepan que tengo epilepsia, estoy controlada, o soy Reina, tengo epilepsia, no estoy controlada, o sea, me dan algunas crisis. Cuando me dé una crisis, por favor, contacten a mi familia, este es el número. Si me da una crisis y pasan más de 5 minutos, por favor, llamen a una ambulancia porque después de 5 minutos corremos el riesgo de que la respiración de la persona se vea comprometida. Si estoy en una crisis y me ven cerca de una situación que me podría dañar, por favor, cuiden mi cabeza. Después de la crisis no me toquen, dejen que yo me recupere. Si me da una crisis, pido por favor que si no viene alguien de mi casa me puedan llevar. Hablar de lo que vives con tu entorno te permitiría integrarte un poco más a la vida social, a la vida eclesial, de tal forma que no tengas que recluirte en casa, que no tenga que estar como si tuviera prohibido salir porque se puede enfermar. Le puede dar la crisis, es cierto, pero si ayudamos a nuestro entorno más íntimo, si estoy en un salón de clases y el niño tiene epilepsia y está en el salón de clases, los demás niños, ojalá les diéramos la oportunidad de que sepan que es un niño epiléptico y que se podrá poner mal en algún momento, para evitar también situaciones de burla, de estigmatización, de rechazo, de bullying, vaya. Entonces podríamos ayudar a que el epiléptico, a que la persona con una condición de epilepsia esté integrado a la vida escolar, a la vida social, a la vida eclesial. No son discapacitados que no piensan, no son agresivos. La crisis es una crisis inconsciente, es una crisis involuntaria. Entonces, ayudemos a que no encerremos a los enfermos de epilepsia en casa. Claro que si está viviendo crisis, si en su padecimiento son 3 días de crisis completas, entonces, por supuesto que tendrá que estar en casa y tendrá que estar en cama para que no se lastime, pero que no sea una vida totalmente recluida porque necesita también integrarse y la persona que le cuida, es importante que también busque redes de apoyo, o sea, quién más se va a quedar, quién más sabe manejar esta situación, con quién voy a compartir esta responsabilidad. De lo contrario, miren, bueno, no sé cómo se dé en las realidades que ustedes conocen, yo soy de una comunidad rural
y en algunas comunidades también que por apostolado uno llega a las familias donde hay una persona con epilepsia. Por supuesto, uno se encuentra con que a veces la madre se ha consagrado a cuidar de ellos. Y eso significa que ella también ha perdido su vida, se ha desgastado cuidando y deja de vivir, deja de salir a una fiesta, deja de salir a alguna actividad para ella, porque ha consagrado su vida a su hijo, que podría presentársele una crisis en el momento menos esperado. Ayudemos pues a que las personas con una situación de epilepsia puedan incluirse lo más posible en la vida normal. Tú que cuidas a un epiléptico, puedas también hacerte ayudar, poder buscar una red de apoyo familiar de tal forma que más nos hagamos cargo del cuidado y de la custodia de este enfermo, para que todos podamos estar integrados en la vida y que no le carguemos a una sola persona el que tenga que cuidar como una obligación, sino que sea una experiencia de familia, que entre todos nos unamos a acompañar a un paciente que tiene una enfermedad neuropsicológica como la epilepsia. Y recuerden que el epiléptico sufre mucho. Sufre la parte fisiológica del deterioro neuronal, pero además sufre porque muchos no pueden entablar una relación de pareja, muchos no pueden gestar una vida, no pueden ser madres, no pueden ser padres, porque pues obviamente depende mucho del deterioro, depende mucho de todo su desarrollo, cuánto fue afectado el desarrollo en la persona, y a veces la epilepsia les impide hacer el desarrollo de su vida dentro de lo que conocemos como parámetros normales. A ellos también hay que evangelizarles, a ellos también hay que hacerles llegar la buena noticia del amor de Dios, la buena noticia de la salvación, la buena noticia de la Pascua que vivimos ahora. Ellos también tienen vida, están siendo tocados por una enfermedad no deseada, una enfermedad que cada vez más, conforme avanza la vida, conforme avanza la edad, tiene un deterioro considerable a nivel neuronal, y por lo tanto estarán molestos, estarán tristes, no querrán integrarse, no querrán estar en otros lugares, más si les hemos hecho sentir rechazados, como que nos pueden contagiar, o si les hemos hecho sentir que están endemoniados. No están endemoniados, es una enfermedad y se llama epilepsia. Muchas gracias por seguirnos, gracias por su paciencia con estas fallas técnicas que hemos tenido el día de hoy. Siento que los extrañé porque no los tenía detrás de la cámara, no es lo mismo, pero les mandamos un saludo hasta su casa, hasta su familia, hasta su hogar. Un abrazo muy fuerte, nuestra plegaria, y ojalá como iglesia el desafío de hacer algo más por llevarles a Dios a su vida y a su casa, para las familias y las personas que tienen a un pariente, un integrante de su familia con una condición de epilepsia. Queremos como iglesia también hacer algo y ojalá lo hagamos. No dejen de dejarnos sus comentarios, de darle like a nuestro programa El Pastor Compasivo, y por supuesto de suscribirse si aún no lo hacen, y de difundir lo más posible nuestro programa. Les mandamos un saludo, que tengan una excelente semana. Muchas gracias.